Muy bien, buenas noches. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias de arquitectura efímera y cine en el marco de este primer diplomado. Y a continuación vamos a tener la plática del diseñador industrial Felipe Linares, que también nos va a hablar sobre su experiencia. Se oye ahí ya bien, ¿verdad? Me imagino. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, gracias a la invitación de la UNAM, de Natalia. Muchas gracias. Y bueno, para mí también es un honor compartir de la mesa con Ezra, con tantos arquitectos, diseñadores y que bueno, hacen tanto por arquitecturas efímeras o estructuras momentáneas o bueno, como lo quieran ustedes pues llamar. Y bueno, gracias por estar aquí, ¿no? Cuando me invitaron, bueno, cuando me hablaron para ser parte de esta mesa y de estas pláticas, y bueno, es arquitectura efímera y cine, ¿no? Yo al igual difiero, yo creo que lo que hacemos como dirección de arte, pues no es efímero, ¿no? A nosotros tenemos la gran oportunidad de que aunque se quiten esas estructuras o se caigan de los foros, o tiremos los espacios, o simplemente las locaciones que se intervienen tienen que cambiar de vuelta a su dueño o a su propietario, tenemos la gran fortuna que una lata nos hace viajar por el mundo muchos años después. Y justo cuando le platicaba esto con unos amigos, les decía, no, pues yo vi caer a las Torres Gemelas, que me dijeron que iban a ser para siempre, y resulta que he visto el Ciudadano Kane y fue mucho anterior, ¿no? Y vaya, las pelis han durado mucho más, incluso en mi mente y en mi memoria, que muchos edificios o estructuras aparentemente no efímeras o para siempre, ¿no? Y justo, pues bueno, esa es como parte de lo que yo quería platicar, además de sobre todo mi experiencia en qué tanto ha intervenido el cine en mi manera de pensar creativamente y atacar los problemas creativos o de diseño. La primera vez que yo fui a una sala de cine, por supuesto quedé maravillado, ¿no? Como nos dijo el arquitecto Treviño, yo sí creo que el medio es el mensaje. Esta vivencia de entrar a una caja negra donde voy a sentarme un par de horas o una hora o 3 horas o las horas necesarias para irme a reír, irme a angustiar, irme a preocupar, irme a llorar, vale la pena muchísimo, justo porque el medio es el mensaje. El cine tiene que ver mucho por la vivencia en cómo lo tenemos, pues bueno, cómo tenemos contacto con él. Y a mí, por supuesto, como a muchos de nosotros, a mí me marcó mucho, pero sin duda me marcó mucho más la primera vez que yo fui a ver cómo se hacía una película. Eso sí, realmente fue muy revelador. Y pues voy a mostrarles muchos ejemplos en la presentación de muchas cosas, pero la historia empieza más o menos así. Cuando yo tenía 6 años, llegó a México a filmarse una película de Disney que se llamaba Querida, encogí a los niños. Sí, para mí la verdad es que justo hablar de esta película es muy importante porque creo que habla del entretenimiento también. Y me parece que la cultura en este país, o las ciencias, o muchas otras ramas del conocimiento deben de aproximarse a los jóvenes a través del entretenimiento, no tanto a través de contenidos de altísimo pues, sofisticación o grado de comprensión. Y para mí, Querida, encogí a los niños fue increíble porque yo ahí vi que un grupo de muchachos entraban a un pues, lugar con pastos gigantes, donde había una pieza de Lego donde ellos dormían, donde conocieron a una hormiga que se convirtió en su amiga, donde después se alimentaban de una galleta gigante, o sea, qué rico comer todo el día eso, wow. Después yo me di cuenta que las albercas de leche con cereal existen. Y cuando yo vi eso dije, wow, o sea, no, pues es que esto es la neta del planeta. De aquí soy. Después vi una mosca gigante, y todo esto yo lo pude ver en los foros de Churubusco. Esta película se filmó hace muchos años en la Ciudad de México. Por supuesto, todo el staff y técnicos, carpinteros, son mexicanos y es del alto grado de especialización que ha logrado también ese vínculo con nuestro vecino de la frontera del norte que hablaba Ezra. México tiene sin duda alguno, si algo ha aportado al mundo cinematográfico, son fotógrafos y directores de arte o diseñadores de producción. No es coincidencia, tiene que ver la alta manufactura, nuestra relación con los materiales, nuestra relación con el mundo totalmente plástico, vaya, frontal, ¿no? Y eso es lo que yo en esta película vi, y cuando tenía 6 años, pues, llegué a 2 conclusiones después de esto. La primera es que el mundo de los sueños existe.
Y la otra dije, bueno, pues alguien tiene que diseñar y construir los sueños, ¿no? Porque si existe, pues así es. Así que, digo, muchos años después me enteré que se llama director de arte, que en realidad no es director de arte, sino un diseñador de producción, lo cual a mí pues también me confundió mucho. Y es esta definición lo que les quiero platicar conforme pasó el tiempo. Pues yo después de ver esto, por supuesto, me empezó a encantar la fotografía, el cine, el teatro, la actuación. Yo dije, no, pues los chavitos ahí, yo quiero ser el chavito de ahí que está con la galleta gigante. Me involucré en eso, me encantó el arte de instalación, ¿no? Que pues yo decía, pues esto es un set en realidad, ¿no? O sea, no cambiaba para mí mucho cuando era joven o más joven o niño. Y a mí sí me encantaba el show y el entretenimiento. Y repito esto porque creo que el entretenimiento es la manera en que podemos involucrar más a las sociedades. Es un poco complicado a lo mejor decir, oye, a mí Los Olvidados me cambió la vida. Así, pues no, a mí fue Disney, la neta. Entonces, bueno, cuando yo empecé a sacar fotos, a mí me encantaba el foco de una bocina que tenía mi papá. Entonces yo le saqué foto muy cerca, me encantaban como sacar fotos de la luz. Me iba a las ferias y pues sacaba fotos de los cohetes cuando caían. Esto pues estaba muy chico, de los papelitos que brillaban cuando los aventaban, con experimentos. Me encantaba, digo, pues no porque sean grandes fotos, sino porque me parece que aquí lo que está padre es la exploración. Me encantaban las señalizaciones de luz y nada más me acercaba así para que se medio borraran. Y pues, bueno, un poquito estos eran los resultados. Cuando tenía como alrededor de 12 años, me enteré que había una cosa que se llamaba el Circo del Sol. Y me encantaba esta onda del color, veía que había músicos, veía que había también mucha escenografía, había muchísimas pues, elementos escénicos que creo que hacen todo parte de una historia. Que aunque después ya no quiero decir que me haya dejado de gustar, pero sí lo empiezo a cuestionar muchísimo más. En ese momento, cuando tenía pues, 12, 13 años, para mí era lo máximo. Y por supuesto, cuando yo tenía 15 también, me encantaba un show que se llamaba Stomp. Y simplemente era un grupo se supone, de gente callejera que tocaba ritmos en un escenario con un set que era como por así decirlo, un tiradero de basura. Lo cual ya después me enteré que es falso, ¿no? Que son percusionistas del conservatorio, de bla, 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 y bueno, son actores, bailarines, en fin, ¿no? Pero sí es algo que a mí me llama mucho la atención. Y creo que gran parte de lo que vemos de este gusto tiene que ver con una cosa multimedia. Hay muchos medios involucrados en esta parte de show escénico o teatro y, por supuesto, el cine. Yo en ese momento de mi vida vi películas que, independientemente si les gusten o no, son buenas o no, a mí me marcaron mucho. Me marcaron. Y curiosamente no tanto por la dirección de arte, sino porque me impactó las posibilidades narrativas. Y me acuerdo que fue una edad, ojo, estas dos son representativas de esa época, me gustan mucho, no son mis favoritas, por supuesto, pero sí hablaba mucho yo decía, no, pues Cronenberg sí era mucho más oscuro que Memento. Y cuando vi Requiem por un sueño, yo digo, es una peli a lo mejor un poco, pues no tan nueva, por así decirlo. Yo tenía 15 años y pues era fuerte eso, o sea, como ver esas imágenes, pero sí cuestionaba mucho los mundos a los que me estaba metiendo una película tras otra, donde realmente podía estar en una boda, y en la siguiente estaba yo viendo un drogadicto en un supermercado sufrir por su dosis, y después estaba en un niño que creció haciendo como, bueno, que tiene un delirio y demás, ¿no? Y eso es lo que a mí el cine al principio me llamó la atención como medio. Posteriormente, pues ya me enteré de muchas otras cosas. El cine, por supuesto, plasma imágenes en ocasiones más impactantes que la vida real, ¿no? Yo creo que todos hemos visto como un cuchillo en una regadera con un especial y particular sonido que hizo Hitchcock. Nos da o sea, nos hace volar la imaginación y es una catapulta de otras más ideas. Y eso creo que es el verdadero valor de ese tipo de imágenes emblemáticas. Creo que el cine es parte de nuestra memoria, sin duda, y no hablo solo a esta memoria de películas que hablaban sobre una época o películas que hablaban sobre a lo mejor el futuro proyectado, que sí también es parte, sino yo hablo de una memoria personal. La primera vez que yo le di la mano a una chava en un cine, la primera vez que una película me hizo llorar, la primera vez que yo sufrí con una narración, la primera vez que me angustié y apagué, así dije, no, ya, no puedo más, la primera vez que me asusté. Eso habla también de nuestra memoria como individuos. Y creo que hablando de diseñar, sí tiene mucho que ver el individuo ahí. Yo ahí sí le doy un altísimo valor a los diseñadores de producción o directores de arte o escenógrafos o la gente que hace museografía. Doy el altísimo grado de la individualidad.
Y eso creo que, vaya, proyectarlo en ese tipo de, pues de experimentos llamados cine, teatro, no sé, musicografía o a lo mejor shows, vale la pena. Y por supuesto, como hablamos, regresamos al pasado y proyectamos el futuro. Sí creo que aquí también se ven todas nuestras obsesiones como sociedad, cuando nos vamos al futuro. Creo que también habla de todos nuestros miedos, porque yo veo que si cada vez hacemos más películas de un futuro limpio, pues sí digo, algo nos está preocupando de lo que vivimos. Y bueno, y más nos vale, ¿no? Digo, sí estamos en llamas en ese aspecto, pero sí creo que hablamos también mucho de eso y por eso creo que el cine tiene este gran valor. Y por supuesto exploramos la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Ese pasado, no sé si, no sabemos si es tan exactamente certero en la definición cuando vemos películas antiguas o de época, pero estamos confiando posiblemente en la visión de un director de fotografía y por supuesto de un director de arte, de que a lo mejor eso puede ser así. Los piratas a lo mejor sí pueden haber reído así y sus barcos a lo mejor sí se pudieron haber hundido así. Y otorgarles esa libertad, creo que tiene que ver con todo esto que hablamos de la vivencia del cine. Yo juego a que voy a un lugar, a que me cuenten algo, que por un momento se los voy a creer. A lo mejor salgo y deshago la película y digo, no, bueno, qué basura, los barcos no son así, las velas no son de ese color, y posiblemente México no es retratado así. Sin duda, de algo que le podemos reclamar a Hollywood es la interpretación de la historia de la humanidad. O sea, no me queda la menor duda. Sin embargo, debo admitir que en una experiencia laboral que vamos a ver a continuación, fue que yo empecé también a retomar mucho respeto, incluso por aquellos que le habían perdido pues respeto a la historia de la humanidad, a la mexicana, no se diga romana, griega y demás, ¿no? Justo cuando tenía 16 años sale una película que a mí me marcó mucho, y se llama Amores Perros. Yo tenía 16 años, me encantaba porque ya me dejaban entrar al cine a ver esta película. Yo soy de aquellos que no pudo ver Titanic en cine en su estreno porque pues, no me dejaban ir, porque era menor de la edad permitida para ver Titanic. La vi muchos años después, pero sin embargo Amores Perros me encantó varias cosas. Una de ellas era cómo retrataba mi ciudad. Yo sí vi que la Condesa pues, sí es así, y también hay señores con carritos de fierros viejos con perros así. Y yo como que sí hubo muchos elementos que sí le otorgo un gran pues, reconocimiento a los creadores de esa película. Por supuesto me encantaba el slang chilango, ¿no? Yo sí, copiándole la frase de Cuarón, yo sí pienso en chilango, hablo en chilango y sueño en chilango. Yo sí soy muy, muy, muy chilango, y ver esta película me encantó porque retrató un chilanguismo absoluto, triste, duro y también pues, con un altísimo grado de pretensiones, ¿no? Y pues vaya, también creo que me encantó. Mucho tiempo después me enteré que una señora llamada Brigitte Broch, alemana, que radicaba en México hace muchos años, era la encargada de hacer el diseño de producción de esta película. Diseño de producción y no dirección de arte. Dije, bueno, qué confuso, pero bueno. Era la encargada de hacer los sets, diseñar y esas vivencias. Por supuesto, yo cuando entré a la prepa, yo quería ser ingeniero biomédico. Me encantaban los aparatos y construir pues artefactos, cositas. Seguí en esta cosa de la actuación por un rato, que es parte fundamental de por qué creo que los sets son muy importantes vivencialmente, no solo para la historia, sino para el actor que está en ese momento representando. Las artes plásticas le seguí explotando hasta que finalmente yo estudié diseño industrial. A mí el diseño industrial es sin duda la base fundamental de muchas de las estructuras creativas que tengo hoy en día. No solo por los materiales, la técnica, sino porque esto que hablaba de la individualidad, creo que el diseño industrial tiene que ver muchísimo con esto. No porque la arquitectura no lo tenga, o no porque el diseño gráfico no lo tenga, pero sí creo que la manera en que está enseñado el diseño industrial en las escuelas, en las universidades, el hecho de que yo elige mi silla, de que yo tenga que echarle primer a lo que hago, hace una relación del individuo mucho más apegada a un objeto que a lo mejor hacer maquetas para ciertos proyectos que, ojo, por supuesto hay un altísimo grado de individualidad en el diseño, pero sí le otorgo a esta parte del diseño industrial un gran mérito. Hacer que obviamente por la manera, por la metodología de cómo se enseña y por los objetos que se enseñan a diseñar o aprender sí le encuentro una altísima relación de eso. Y me encanta porque me acuerdo que en el cine me encantaban mucho los props, las pistolas que traían, las espadas y eso, y me encantaba justo todo eso. Entonces, sí creo que una primera aproximación del cine o del actor
tiene que ver los objetos que lo rodean, no sé si necesariamente tanto el espacio. Y entonces pues, el diseño industrial para mí pues, me sonaba muy lógico, ¿no? de entrar. Entonces, bueno, pues le entré. Justo cuando acabé diseño industrial empecé a trabajar en videoclips, ¿no? Como muchos de varias bandas. Y justo lo que me encantaba del videoclip es que hay un altísimo grado de experimentación. Este video fue curiosamente de los primeritos que hice. Aún seguía en la universidad cuando empecé a trabajar en eso. Y pues digo, es muy sencillo, simplemente un arbolito, lo pintamos de rojo, luego de negro, luego de blanco y cambiamos el fondo y son 3 disquemuebles. Una cosa que me dio mucha risa es porque obviamente yo acabé y dije, no hombre, yo soy la neta, o sea, esto está de locos. Años después cuando lo ves dices, bueno, qué tristeza porque no sabemos ni lo que narramos, ni lo que intenté narrar, ni tampoco sé si se logró, pero creo que no importa, porque el grado de experimentación que da este tipo de medios, sí creo que es muy importante, o sea, sí le doy un altísimo grado de valor. Sobre todo también una parte interesante es que después de un mes tu video ya nadie lo ve y nadie le importa. Entonces creo que también da un derecho a seguir experimentando, ¿no? Para diferentes bandas, para diferentes cosas. Aquí fue donde la primera definición de dirección de arte a mí me dio. Claro, nosotros ponemos, sí, los ambientes, pero ponemos muebles y ponemos cosas con los que estos actores o artistas van a empezar a intervenir, sea fantástico o no. Y pues bueno, no hay nada más falso que lo que acabo de decir. O sea, es sumamente limitado y es sumamente, la verdad, irresponsable, porque creo que muchísimos directores de arte de este país, grandes diseñadores de producción de este país, dirían, no, hombre, Felipe, no te hemos enseñado eso, ¿qué está pasando? Pero en ese momento mi definición sí era así. Y algo que me encanta es, o sea, es claro, es todo lo lúdico, el poder experimentar, equivocarnos una como tras otra. Después de obviamente hacer esto, me involucré en muchos proyectos pues yo quería hacer cine, y entonces busqué muchas maneras de involucrarme, y fue que conocí la escuela, el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, donde ahí Santiago Steinú, muy inocentemente, me invita, me dice, tú que ya has hecho dirección de arte, te voy a invitar a hacer mi corto. Yo, por supuesto, me sentí muy contento, ¿no? Era la escuela de cine de las 2 más importantes de este país, para mi gusto, y pues por supuesto quería involucrarme pues en este viaje. Y Ventana, el corto se llama Ventana, y esta foto de la ventana me gusta mucho porque, como ven, la ventana se le ve el silicón, está terriblemente hecha, pero lo que más me gusta es lo mucho que yo no entendí de la dirección de arte. Yo aquí le había diseñado una celda de 4 paredes donde había una ventana, donde él se asomaba y todo, y yo decía, oye, está padrísimo, ¿no? Ve la realidad. Cuando la primera toma del ejercicio fue, perfecto, quita la ventana, vamos a hacerlo un contrapicado, quiero ver la cara del cuate a través de la ventana, yo me di cuenta que mi diseño no estaba listo para eso. Yo no pensé en la cámara y no pensé en narrar una historia, pensé en armar una celda de 4 paredes que según yo era como la realidad. Entonces, por supuesto, pues cuando veíamos esta toma en el corto yo dije, santo Dios, qué terrible que un diseñador industrial pegue así el vidrio, ¿no? O sea, no le digan a nadie. Por favor no vayan a ver el corto, por favor evítenlo. Y una cosa es que, bueno, creo que como ejercicio a mí me gustó mucho el poder, pues, equivocarme de esa manera. El director Santiago Steinú, por supuesto, si me escucha diciendo esto, odiaría, ¿no? Porque va a decir, me usaste de laboratorio, güey. Pero pues la verdad sí, la verdad es que sí lo usé de laboratorio. Y tiempo después hubo una cosa que pasó con este corto, ahorita lo vemos muy monocromático, no era de ese color. Eran bastante verde con bastantes amarillos. Me encantó porque cuando yo fui al cine a ver este cortometraje en el cual yo orgullosamente había participado, vi que todo era blanco, casi blanco y negro, y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, Felipe, tu color no funciona, lo tuve que cambiar. Y fue ouch, yo no pensé en que había que narrar otras cosas, y yo entendí más y me fui más como por lo que yo quería hacer. Y entendí que esto no se trata de uno. La famosa individualidad de la que estoy hablando, ahorita tenía un choque muy fuerte. Esto es un arte colectivo. Y si mi individuo chocaba con la historia, pues algo no anda bien. Entonces, bueno, pues después empecé a hacer televisión. Hay 2 televisoras ahí que son turbo nefastas, pero bueno, no se preocupen. Estuve en cosas para los Juegos Olímpicos, para transmisión de mundiales, ¿no? Me encantaba hacer cosas que el hooligan después iba a destruir. Era maravilloso ese momento cuando estaba haciendo. Y cosa que estaba haciendo era empecé a entender procesos de creación de escenografías o de arte. Llegó uno de los productores, muy joven también, de MBS,
Me dijo, Felipe, ¿has visto la película de Atrápame si puedes? De Leonardo DiCaprio. Yo, sí, claro, por supuesto. Bueno, ahí hay una secuencia de entrada de títulos que tiene una estética que me gusta mucho, que es la que estamos viendo, ¿no? En la cual son plastas de color y eso. Y me dijo, quiero algo así para mi set. Yo aún era muy joven, por supuesto, y le hice estos horrorosos esquemas, muy, muy planos, pero me da risa porque yo en ese momento estaba muy convencido de lo que yo estaba mostrando, ¿no? No, así, claro, estamos viendo una planta y por supuesto estamos viendo una especie de, pues, un alzado donde también le puse un poco de look and feel de lo que yo quería transmitir. Después, pues, sí diseñé, se ve que esta parte de industrial sí la conocía mucho más, hagamos un escritorio, atacamos el problema mucho más frontal, mucho más rápido y sin duda más eficiente, tan así que se convirtió en una pieza central después del set, no tanto el set. Y pues bueno, un poquito ya con cambios y demás se fue viendo de esa manera, y justo cuando, bueno, estábamos ya montando eso, me dijo, no, pues sabes que tuvimos que cortar eso, tuvimos que cortar esta parte, y se te olvidó que al lado hay otros 3 sets, que pues no se pueden quitar, pues que entonces hay que acortar eso, pues ya lo acortamos, lo apoyamos con gráficos, me llamaron a hacer unas sillas con unas teles abajo para que pues, se vieran ahí medio locochón, así me lo habían pedido. Mi definición de locochón, pues tristemente es eso en esa época, y lo que logramos con el presupuesto, pero bueno, me involucré a proyectos de televisión, hice sets para canales deportivos, lo cual me encantaba, ¿no? Porque según yo les dije, ¿vieron el Estadio Olímpico de Calatrava? Pues yo lo voy a llevar a un set de televisión. Todos, no, pues órale, no, pues qué padre, pues sigue adelante, no te detengas. Acabó siendo un diseño, como ven, mucho más sencillo. Me dijeron, Calatrava está padre, pero para otro día. Y pues acabó siendo. Y una cosa que sí quiero que veamos todos es cómo yo en ese momento pensaba que el render era posiblemente la mejor manera de explicar las ideas. Y yo pues tan estaba convencido que estamos viendo uno tras otro. Pero un día, justo, yo trabajaba en una empresa que hacemos mucho diseño de escenografías, stands y pues como, pues sí, digamos, sets. Al dueño le dicen, oye, necesito alguien que haga un proyecto de televisión, que es un concierto que se va a grabar de Julieta Venegas. Por supuesto, este señor se murió de la aburrición cuando le platicó del proyecto. Dijo, no, pues qué horror, pero les voy a presentar a alguien que se los va a hacer y por la mitad. O sea, no se preocupen. Y ese era yo. Y en ese momento me llega esto. Yo, por supuesto, pues wow, dije, qué oportunidad. Y lo primero que hicimos, pues fue una visualización horrorosa, como lo podemos ver, pero que creo que contaba un poco lo que queríamos hacer en el Unplugged MTV de Julieta Venegas. Yo era muy, muy nuevo en esto de inmersiones creativas y demás. Sin embargo, hay una cosa del objetivo de esto que sí creo que es que se logró. Por supuesto, no se quedó como último layout porque, pues bueno, sí creo que quedó bastante mejor. Entonces, bueno, empezamos a hacer yo nunca había visto planos de shows o de espectáculos, cómo se hace un layout, cómo hay que pensar también en muchísimo equipo, audio, truces, construcciones que van en paralelo a uno. Y bueno, pues yo cuando la primera vez que en la primera junta me enseñan esto, yo dije, ¿en qué me metí? O sea, no tengo la menor idea o sea, no sé ni en el plano dónde voy yo, dónde van mis cosas. Entonces, bueno, pues después de la exploración me dijeron, hay que construir unos candelabros. Esto sí dije, no se preocupen, déjenmelo a mí. Lo atacamos de derecha a la flecha. Y bueno, empezamos a montar el show. Esto se hizo en Estudios Churubusco. Era un evento muy importante, yo me enteré después, porque es el primer Unplugged que salía de Estados Unidos. Todos hasta ese momento habían sido en Los Ángeles, Miami y Nueva York. Y era la primera vez, y pues imagínate que uno los lleva a Estudios Churubusco. Entonces, bueno, pues uno siente un altísimo grado de responsabilidad. No era que todo estaba sobre mí, tampoco. Creo que todo el equipo mexicano compartimos esa responsabilidad, pero bueno, empezamos a montar un escenario, se empezaron a construir cosas, se empezaron a montar estos triángulos que en ese, bueno, sí creo que son esta representación del papel picado mexicano. Empezamos a meter iluminación, empezamos a hacer una serie de cosas, bueno, más elementos, en la cual empezó a negar los instrumentos, los muebles para el escenario. Y yo quedé muy contento con una cosa de esto. Creo que sí se cumplió un objetivo. Y es que, primero me decían, es Julieta Venegas, tiene que haber una parte muy femenina
y la otra tiene que haber una parte mexicana. Y creo que sí se logró, por lo menos a una aproximación pues, bastante sencilla, sí creo haberlo logrado. Y a mí me dio muchísimo gusto cuando este show salió en DVD y salió en la tele y salió, porque entendí como que nuestro trabajo justo no era efímero, no era móntate un stand y mañana se tiene que ir a Tlaxcala, ¿no? O sea, era una cosa pues mucho más padre. Mucha gente lo veía, mucha gente lo podía ver una y otra vez, la gente en YouTube lo puede seguir viendo, y eso dije, bueno, pues a lo mejor, no quiero decir en esta pues frase tan pretenciosa de que vivamos para siempre, porque no va a pasar, pero sí vamos a poder vivir un momento más esa vivencia que tuvimos. Y eso es lo que a mí pues también me dejó como la primera lección de lo que hace la dirección de arte, es narrar un objetivo, quiera que sea que fuera femenino, mexicano y lúdico, porque es un concierto, y creo que se cumplió muy bien. Entonces, pues bueno, como primera base. Seguí trabajando para MTV, haciendo creo que sets pues distintos, empecé a agarrar otra estética, pero yo lo que quería hacer era cine. Y justo cuando acabé de hacerlo de Julieta Venegas, tuve la gran fortuna de ir caminando por los estudios Churubusco, y en un foro de al lado había un tablero con teléfonos, imágenes de otra producción, y había un post-it que tenía el mail de esta señora. Esta señora se llama Brigitte Broch, era la diseñadora de producción del Amores Perros, la película que a mí me había cambiado la vida. Pues me robé el post-it, o sea, sin duda. Me robé el post-it y pues me fui a mandarle mails como loco de que yo quería trabajar con ella. Ella posteriormente gana un Oscar por la película Moulin Rouge, o El Molino Rojo, y bueno, pues me morí de ganas de trabajar con ella. Después de miles de millones de mails, pues por supuesto no responde, pues es una muchacha muy ocupada, y hasta que un día simplemente me responde, Felipe, ¿tienes 2 horas para venir a Churubusco? Y por supuesto no vayas a venir con las manos vacías, tráete cosas que hayas hecho. Pues en 2 horas tuve que imprimir como Dios me dio a entender lo que Dios me dio a entender imprimir. Llegué con mis impresos y por supuesto ella fue muy clara. Felipe, estas cosas están horribles. Wow, pues no esperaba eso. Pero no porque me sintiera más bueno, sino porque esperaba más nobleza de su parte. Y después me dijo, pero ya venir aquí y enseñar esto, esa es la actitud, ¿no? Y que no te dé pena mostrar esto horrible, esa es la actitud. Y pues me dijo, en esta película no te puedo incorporar porque ya estamos casi acabando, pero voy a hacer una película de época, después, ¿ya has hecho cine? Y yo, sí, ya tenía una película anterior, sí, ya he trabajado en cine. Éramos, por supuesto, en esa película le platicaba, éramos choferes, montábamos, desmontábamos, dibujábamos, desdibujábamos, asistíamos, vestíamos, era una cosa, como no se deben hacer las cosas, así yo hice mi primera película, y me dijo, bueno, pues muy bien, pues por supuesto, aquí está mi mail, mándame un mail en un mes a partir de hoy. Por supuesto, llegó ese mes, le mandé el mail y nunca me contestó, y pues me decepcioné un poco. Después le volví a mandar uno y me dijo, hijo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de la película que te había dicho que iba a empezar? Pues ya la empecé, y ya no te puedo meter. Y dije, no, pues yo quiero hacer cine, ¿cómo puedo entrar, Brigitte? Me dijo, pues que entres cobrando 0 pesos con 0 centavos. Por supuesto fui, sin duda alguna. Esa película se llama Hidalgo, la historia jamás contada. El primer día, por supuesto, oye, Brigitte, ¿qué quieres que te diseñe, que te dibuje todo? Me dijo, no, niño, no te vayas a sacar el ojo con el lápiz. Antes de empezar a dibujar y a diseñar, hay que entender muchas otras cosas. Y esa es otra de las primeras lecciones de la dirección de arte. Es de este famoso guión que hablaban los museógrafos o que hablaba Ezra, es entender qué voy a hacer, qué mundo voy a crear, para quién lo voy a crear. Y curiosamente, en una historia de 1800, pues no existen fotos. Pero sí existen ilustraciones y existen muchas pinturas. Y pues ella me platicaba de los mercados pues bueno, imagínate, de la colonia, de la época de Miguel Hidalgo, cómo se tomaba el pulque en este tipo de ilustraciones. Veíamos, por supuesto, las procesiones. Y pues bueno, justo en estas fotos, cuando me decía, Felipe, hay que construir esa pulquería, yo decía, chale, pues pues me voy a tener que inventar mucho, porque si yo dibujo esa pulquería como la estoy viendo, pues no se va a parar. Entonces bueno,
aprendí una de las siguientes lecciones de la dirección de arte. La dirección de arte es interpretación también. Y ahí es donde, una vez más, el diseñador creo que sí pone mucho esa licencia. Y hay una frase que leí de un crítico de cine y hablaba sobre los diseñadores de producción. Ahorita se las muestro porque tiene que ver justo con esto. Después de interpretación de mercados de la colonia, interpretación en libros, ilustraciones de muebles y demás, pues empezamos a construir varios sets. Por supuesto, al igual que Ezra, Brigitte es esta escuela de que la suciedad y la vivencia de los lugares es lo que le da la magia. Lo vemos en Amores Perros y lo vemos en muchas de sus películas. Esta posiblemente no es de sus mejores películas, o es posiblemente de las menos afortunadas, pero sin duda es el proceso que a mí me tocó vivir. Y poder ver en vivo, generar estos sets, estos lugares, entendí muchísimo más de lo que significaba la narrativa. Y, por supuesto, pues me era muy impresionante ver cómo se intervenían las locaciones, estos en la ciudad de Morelia, y ver cómo podíamos cambiar momentos de hoy en día, transportarlos al pasado, me parecía mágico. Incluso hay errores, creo que yo no le llamaría errores, sino licencias creativas de la gente que estamos diseñando. Por supuesto que empapamos de muchas de nuestras obsesiones, de mucho de nuestra manera de ver el mundo en lo que diseñamos, y pues el cine no se va a salvar de eso, como cualquier expresión creativa. Por supuesto me dijo, Felipe, quiero que pongas mucho énfasis en los autos de fe, ¿no? Estos actos donde se quemaba porque te decían que eras bruja, o te decían que estabas en contra de la religión. Y pues bueno, a través de ilustraciones me dice, quiero que hagas un dibujo, en esta locación se va a construir. Empecé con estas cosas muy planas, rígidas. Después tuve, pues bueno, muy de la mano, mi jefe directo es un gran ilustrador de cine y me dijo, no, tiene que ser por este lado. Entonces generé que yo llamo mi primer dibujo conceptual. Esta es la ciudad de Morelia, uno de los patios, y queremos construir. Como ven, tiene muchos errores porque sobre todo lo que no te dice eso es, o sea, estoy narrando una geometría en otra geometría. No estamos viendo atmósfera, no estamos viendo nada narrativo. Y justo cuando Ezra hablaba de por qué los diseñadores son los arquitectos del cine, esto es por qué justo no. Porque no somos arquitectos, no somos diseñadores industriales, no somos diseñadores gráficos, no somos historiadores, somos todo. Y esa hace la gran diferencia de entender por qué un lugar o no tiene esta magia del cine. Después, bueno, posteriormente, tuve la gran oportunidad de trabajar para un diseñador de producción que para mi gusto es de lo mejor que ha generado este país, que se llama Salvador Parra, y con Parra viene todo un gran equipo, un gran director de arte, gran decoradora, muchas cosas. Y a mí me tocó trabajar en esto que se llama La Cristiada. Por supuesto, la primera manera, si hablamos de una metodología, era investigación, saber qué voy a hacer. Y para esto sí está documentado, por supuesto, una película de 1900, bueno, de 1900 y cacho. Sí hay muchísimas fotografías, sí podemos tener mucho más elementos pues, que enriquecen. Y esto me encanta porque esas eran unas fotos que tomamos de la pequeña bodega que se tomó como espacio de oficina. Y quiero hablar de esto porque aquí habla mucho de la dirección de arte. Nuestro director de arte de ese momento nos hacía mucho énfasis en pega las cosas en la pared, quiero verlas, qué estamos haciendo, aunque no sea definitivo, peguémoslo. Por supuesto yo no entendía mucho por qué, pero bueno, me considero un trabajador obediente. Entonces, pues pegué todo lo que pude en el espacio laboral y tiempo después todo tenía sentido. El vocabulario visual del que estamos hablando tiene que empaparse día a día, momento a momento. Cada día que hacemos, que vas en el tráfico, que vas a una exposición, que vas a algo, determina tu vocabulario visual. La gramática con la que vas a diseñar está llena de todo lo que hacemos en el mundo, día a día. Qué mejor que en ese pequeño mundo tengamos una invasión de estas imágenes en todo momento. Si cuando vas al baño tienes una foto de sets, qué mejor. Si hay fotos de lugares de investigación, qué mejor. Sí creo que enriquece mucho. Entonces, bueno, en la foto de abajo a la derecha que vemos un tendedero, este tendedero fue idea de nuestro director de arte esos carteles son gente que el equipo de gráficos hizo para intervenir en las paredes y dijo, no hombre, péganos aquí primero y luego vemos de qué sirven. Y sí creo que es en la manera en que trabajemos en el mundo en el que estamos pretendiendo crear o estamos intentando crear, hace toda la diferencia. Y es otro de los elementos de la dirección de arte que a mí me encanta, o del proceso cinematográfico. Estas son unas ilustraciones que se hicieron para la película, donde empecé a entender por qué se necesitaba un ilustrador muy bien.
Ok, este ilustrador me acaba una escena de un tren donde llegaba. Posteriormente me tocó a mí hacer unas ilustraciones que son estas. Como ven, a mí el miedo que me da dibujar figuras humanas, dije, no, pues copio una silueta y las pongo y ya, ¿no? Y me zafo del problema. Pero entendí mucho de como algo de lo que se trata el cine, y es entender el espíritu de la obra, la esencia. Y posteriormente que yo hice estos, que me daba mucha pena mostrárselos a mi jefe directo, el director de arte, y por supuesto al diseñador de producción, a Salvador Parra, entendí después que cuando se empezó a diseñar este set y vi que los humos se parecían y vi que los ladrillos empezaban a parecer a lo que yo había pensado o dibujado, con ayuda de, por supuesto, estas dos personas, me di cuenta que, claro, el diseño y la preconceptualización de las ideas es donde debe estar todo el trabajo. Y es ahí donde está el trabajo del director de arte. Y pues wow, me encantó. Posteriormente hay un proyecto que me encantó personalmente porque estamos involucrados muchísimas personas, pero que a mí me tocó hacer muchos interiores. Hay que construir un tren. Nunca en la historia del cine mexicano, salvo que alguien aquí me corrija, nunca se había construido un tren desde cero. Y me encantó porque pues, el approach, primero investigación, referencias, ilustraciones. Después, por supuesto, seguimos investigando porque los vagones se dividían en clases, se dividían en, por supuesto, en estilos, el estilo francés de trenes, el estilo inglés, ¿qué trenes llegaron a México? ¿Por qué llegaron esos trenes? ¿Cuándo llegaron esos trenes? Si sí, ¿para qué se usaban? En fin, la magia de la investigación tiene que ver por la cantidad de interrogantes que nos saca para poder diseñar. A medida que las interrogantes que uno tiene en el diseño las haga en esta etapa, el diseño sin duda va a ser más acertado. Y al decir acertado, yo no hablo de una exactitud histórica, sino hablo de una narrativa que sí sea mucho más personal con respecto a lo que se está viviendo en la pantalla. Por supuesto, fuimos a estos museos donde trenes de esa época existen, fuimos a medir, fuimos a sacar fotografías, se hicieron ilustraciones y dibujos sobre un poco lo que se iba a lograr y la base que íbamos a atacar. Y es así, como en ese taller que vimos con los todo pegosteado, empezamos a generar este tipo de planos. Yo nunca había generado a lo mejor planos de trenes, pues por supuesto que no. Y esa es también parte de la magia. Cada vez esto es nuevo, cada vez es diferente, cada vez los mundos cambian y por tanto la manera de atacar esos problemas son distintos. Y entonces, cuando empezaba a hacer miles de cortes que yo no entendía porque había una parte muy arquitectónica de la persona encargada en dirigirnos a nosotros los diseñadores, yo pues por supuesto había mucho de rezago pues de conocimiento que uno tiene que ir adquiriendo porque pues me interesaba mucho y sobre todo porque creo que había muchísimo potencial en explorar estas cosas. Y es así como un grupo de muchas personas empezó a construir un tren en un taller en Coapa y se empezaron a construir los carritos que cargaban estos trenes para vías desde cero, se colaron esas llantas, se mandaron a hacer muchísimas cosas de este proceso y a mí me gusta mucho porque hay mucho de diseño industrial en esto. Y aunque yo no fui el único que intervino en el diseño de esto, ni el único que construyó, sí me siento mucho parte de esto. Posteriormente esto en la película pues se ve creo que 2 segundos, pero me encanta como este recuerdo. Aquí estábamos en la locación ya sobre las vías construyendo, aquí estaba yo probándole que sí jalaran los carritos, que no se salieran de la vía, porque pues hacer un tren no es nada sencillo. Empezamos a construir también interiores, la gente de pintura escénica empezó a hacer todo su trabajo, y aquí estamos en una de las pruebas donde por fin ahí se ve como nuestro PTR que conocemos actualmente giraba como biela de tren. Ese que vemos al fondo con los brazos en la cintura es el maestro Ezra Buenrostro, con el cual he tenido la gran oportunidad de trabajar. De espaldas de Salvador Parra. Seguíamos en las pruebas porque yo de diseño industrial modelamos eso para poderlas, ese tipo de enganches, ¿no? Que pues, por supuesto son falsos, abajo está la cadena como vemos, pero este tren que de sueños todo el mundo nos había dicho que era imposible construir, estaba avanzando. Y no solo avanzaba, sino iba de estado a estado para la filmación. Entonces, eso, por supuesto, tenemos una serie de complicaciones cuando las vías se cruzaban. Humildemente, pues, ahí íbamos lento, ¿no? Para que cruzara, también para no descarrilar una pieza de ese tamaño. Pero ya viéndola en el set, entendí todo. Conjuntar pintores escénicos,
grandes narradores, grandes directores de arte, grandes decoradores, hace que yo empezara a entender que el mundo de los sueños que yo vi esa primera vez a los 6 años que entré a los estudios Churubusco, todo tenía sentido, todo era congruente. En ese momento yo sentí o siento lo mismo. Cuando lo vi incendiar era increíble. ¿Quién no quiere experimentar con juguetes de ese tamaño? Este tren viajaba por locaciones. Llegamos a un lugar que se llamaba la Sierra de Órganos, muy famoso porque John Wayne filmaba todos los westerns ahí. Y pues wow, ¿no? Y yo creo que había visto estas montañas en las caricaturas del Coyote y el Correcaminos y ya, ¿no? Y entonces llegar esto en vivo, y aquí la misión era construir un campamento cristero. Pues empezamos con pues bueno, herramientas, elementos. Andy García después llegó a, por supuesto, llenar la pantalla y hacer que nuestros sets se fueran casi borrosos, pero el gusto de poder compartir toda esta creatividad y poder viajar a estos mundos donde a mí me habían dicho que eran de mentiritas, y yo con todas las herramientas les podía decir que no, que el cine existe. La diferencia es que cambia de medio y pues como lo mencionamos, nos lleva en una lata a viajar por muchos otros lugares. Y aquí es donde empecé a entender muchísimo más práctico el proceso. Por ejemplo, tenemos una locación a la cual después hacemos un diseño conceptual, a la cual después queda el set. Independientemente si se respeta o no, porque no creo que los diseños sean pues partituras para ser seguidas al pie de la letra. Creo que la aportación de las capas del trabajo es lo que lo suma. Y por eso cuando yo veía sets como esto, que era una locación intervenida, como la vimos, me daba mucho gusto. Esta es la frase que les mencionaba de este crítico de cine. Hablaba de los diseñadores de producción o directores de arte como no fotografían el mundo, construyen una pintura. Y es curioso este tema porque te das cuenta que la relación con el mundo no importa, sino es más bien cómo la pintamos. Nuestra relación en realidad tiene que ver con la interpretación que hablábamos. Y creo que yo ahí le doy un altísimo valor. La individualidad de las visiones de tantos creadores, tantos y tantos que nos han dado tantos momentos para disfrutar por muchas, muchas horas. Y como hablamos, tenemos distintas maneras de atacar las situaciones. Y justo tiene que ver también porque las películas cambian, las temáticas cambian y estamos en proyectos sumamente diferentes. Y pues eso es lo que lo hace divertido, ¿no? A lo mejor si nos dedicamos a ensamblar coches, al 5.º año que ensamblamos coches, sin duda vamos a ser mejores. La onda es que en este tipo de trabajos siempre buscamos que cambie, que sea distinto, que sea fresco, porque pues al 5.º año de hacer una misma película que nunca pasa, seguimos aprendiendo del proceso, y hacer una película de época es sin duda muy distinto a hacer una película del futuro. Entonces posteriormente yo me empecé a involucrar mucho en este tipo de intervenciones, ¿no? Para una campaña publicitaria estábamos en una locación, Pipe, hay que mejorarla porque en este comercial se explota y tiene que quedar pues bueno, todo quemado. Entonces empecé a entender muchísimo pues bueno, que había que hacer unas pequeñas ilustraciones rápidas de cómo pueda quedar bien y por supuesto cuál era el resultado final. Y algo que sí noto de esto, a diferencia del dibujo conceptual que les enseñé de Morelia o de estos pues ilustraciones de televisión, es que aquí sí empiezo a entender más una atmósfera, empiezo a entender de qué se trata este trabajo. Y justo empiezo a entender no solo por qué ser diseñador industrial no basta, ni ser arquitecto basta, ni ser historiador basta, porque tiene que ver, justo como lo había dicho, con muchas otras cosas. Igualmente me decían, esta sala tiene que quemarse, pues quemémosla. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo me lo imagino? Totalmente abierto. Este encuadre, ¿cómo, una vez que se quema la casa, cómo quedaría? Bueno, pues así esté bien, ¿les parece? ¿Cómo ven si la quemamos y que se rompa y algo pase, suceda atrás? Y es curioso porque cuando uno ve elementos como los pequeños pajaritos o las ramas de los árboles atrás, uno también empieza a contar historias. ¿Qué le habrá pasado al baño que está abajo de la escalera? ¿Qué le habrá pasado al cuadro que le regaló la tía a la sobrina que estaba colgado ahí? Pues uno empieza a generar la otra mitad del trabajo, ¿no? La primera mitad sin duda es lo que la imagen me da y la otra mitad es lo que yo genero en mi cabeza. Después un día me dijeron, oye, pues necesitamos hacer una cosa para un comercial de Corona. Es una pelea de sumo, porque vamos a vender Corea, ya saben esta onda de que en Japón se abre una Corona y de repente todo cambia y todo se vuelve mexicano, pero me decían, ¿cómo lo hacemos para que tuviera espíritu? Ya está diseñado un poco lo que queremos, que esa es la estructura, pero ¿cómo le hacemos para que haya esencia, Felipe? Esta fue mi propuesta. La esencia tiene que ver con la gráfica, con elementos de luz. La luz sin duda
hablando del cine, o de la fotografía, pues me parece que es el elemento fundamental. Y entonces cuando yo les contaba que sacaba fotos de luz de las fiestas o fotos de luz de la bocina, del radio, todo tenía sentido y todo empezaba a juntarse. Que ser director de arte o diseñador de producción tiene que ver, yo sí creo, mucho con la experiencia, porque creo que la creatividad crece con la experiencia y con las vivencias. Y bueno, justo fue donde, después de esto, entendí un poco la película bien o cómo se trataba esto. Hay un director, del director hay un departamento muy importante que es el director de fotografía, que por supuesto es el que pone el ojito en la cámara y nos dice qué o cómo lo vamos a ver, pero sin duda está el diseñador de producción o director de arte, y es qué se va a ver. Todo aquello que no son actores depende de este departamento, del departamento de arte, del director de arte. Entonces, si se fijan, pues contamos las historias sin las palabras, interpretamos los guiones, cómo relacionamos la estética con el tema que tiene que ver con una película. Y esto que está hasta arriba es lo más importante. Todas estas 3 personas estamos al servicio de una película, de una historia. Y cambia toda la ecuación, porque estamos al servicio de un guión. Y al estar al servicio de un guión, era muy chistoso, porque yo decía, en el guión dice, Natalia se sienta en la mesa. Pongamos una mesa, ¿no? O sea, era como mi primera reacción obvia. Y después, claro que no. ¿Cuántas veces no nos hemos sentado y la mesa a lo mejor es un guacal volteado? O la mesa a lo mejor es una silla que jalamos o un banco y eso se convierte en nuestra mesa. Entendí que hay que ver una capa más allá de los guiones. Sentarse en la mesa no es sentarse en una mesa, es sentarse en algo que funcione como lo que nosotros pensamos como mesa. O cuando alguien jala una silla, no es que jale una silla, a lo mejor jala una piedra para sentarse. O jala a su primo, lo agacha y me siento en el primo. Entonces, realmente todo cambia. Y aquí me di cuenta que nosotros intervenimos muchísimo también en la narrativa de la historia. Entonces, pensar que el director de arte no es un cineasta es sin duda también un error. Claro que somos cineastas y claro que somos narradores. Por eso, sin duda creo que el diseño industrial o la arquitectura son muy buenas y dan muchas herramientas para prepararse. Pero hay otro gran pedazo de la historia como de un director de arte que no está cubierta y hay que, por supuesto, atacarla, ¿no? Estamos al servicio de una historia, somos parte de un todo, porque el cine es sin duda un arte colectivo, en la cual los créditos de al final están todos nuestros nombres, queramos o no, somos parte de eso. Y al igual que cuando uno ve un cuadro, si uno se acerca a ver la técnica y el autor, es lo mismo si yo no me quedo a ver los créditos de una película, no estoy viendo quién la hizo y seguramente veré muchos nombres en muchas películas y entenderé por qué esa película fue narrada de esa manera. ¿Por qué el director vio eso? Y sobre todo, ¿por qué un diseñador de producción sigue manteniendo ciertos lineamientos en su narrativa? ¿Y por qué cuestiona y cambia? ¿Y por qué? En fin, es todo un mundo y todo un bagaje. Pasamos de un medio al otro. De ser algo construido, pasamos a un celuloide, o ya en este caso, en esta nueva era, en piezas digitales que van a ser pasadas alrededor del mundo. Pero yo sí creo que somos parte de un todo. Y esto me ayudó muchísimo para proyectos que posterior he estado participando, ¿no? Si regresamos al pasado y proyectamos al futuro, pues bueno, es increíble porque el pasado lo estamos viendo con nuevos materiales. Ese tren era de PTR, nuevos colados, nuevos termoformados para dar muchas cosas. Sin embargo, quisimos hacer cavar para llegar a este punto de narrar el pasado. Y como se los mencioné, siempre buscamos algo fresco y original. Y por frescura no hablo de algo nuevo o del futuro o de nuevas tecnologías. Buscamos de una nueva manera de narrar las cosas. En un momento donde la tecnología y los sets virtuales nos estaban llenando, Dogville nos presentó un lugar donde si yo pinto con gis y pintura todos los espacios en el piso, pueden ser lo suficientemente fuertes y emblemáticos para narrar una historia. Y entonces, cuando un mundo donde transformes y altas tecnologías, un director como Einke nos lleva a un pequeño departamento en Tlatelolco y Temporada de Patos nos narra la historia de 3 jóvenes y un señor pizzero y me parece también sumamente creativo y alentador. Sin embargo, pues sí, la dirección de arte sí creo que se va beneficiada con guiones con explosiones o de época o del futuro o de grandes sets y locaciones. Y curiosamente fue un proyecto que
que hice hace ya algunos años, en la cual esto es Rosarito, Baja California. Las imágenes que vimos anteriormente que mostró Ezra, en la cual estaba el Titanic, pues es eso, solo que ahorita pues está desierto. Este fue mi primer día de trabajo. El primer día de trabajo nos dicen, bueno, pues por aquí va a haber una calle. Posteriormente se hizo un dibujo, una ilustración conceptual, y así es como quedó el set filmado. Y empecé a entender muy bien que realmente se puede lograr no magia, sino llevarla más allá. Cuando los actores entraban a esta ciudad o a este pequeño pueblo californiano de los años 40, realmente ellos se sentían y por supuesto les dábamos muchísimas herramientas para cómo actuar. Después nos decían, bueno, pues por aquí, donde está ese señor haciendo esta seña, aquí va a haber un cine. Yo mi primer día decía, no, bueno, ¿en qué me volví a meter? ¿Qué cosas? Ese cine se hizo la ilustración, entonces pues lo empezamos a construir. Y así es como quedó el cine con marquesina en esa misma esquina que habíamos hecho. Una vez más, sentir estas cosas era como ir a Churubusco a ver Querida encogía a los niños para mí, porque pues mucho de esa marquesina se dibujó por muchas personas, la diseñamos muchas personas. Y después se asoman hacia el mar, en estos cielos de Rosarito, Baja California, en los estudios de Fox, y me dicen, Felipe, ahí donde ves ese como cacho que está hueco, quiero que construyas todo un muelle con un faro. No me emocioné tanto al principio porque pues uno duda, por supuesto, de sí mismo y siente también mucho miedo. Me dieron el dibujo conceptual, el cual entendí que no tenía que ser así, porque yo creo que podía ser mucho mejor. Y cuando a mi jefe directo, el diseñador de producción, le empecé a ver mis diseños, empezamos a trabajar. Por supuesto me dijeron, ¿qué necesitas? Yo le dije, no, pues mucha mano de obra y nunca he trabajado con grúas, pero vamos a necesitar grúas para levantar un faro. Y pues, bueno, y yo dije, wow, pues venga las grúas, empecemos a construir. Y poco a poco empezó a agarrar forma este muelle de un pueblo pesquero californiano del 45. Curiosamente, ese faro se convirtió en el emblema de la película, en el emblema de ese pueblo, y para mí me dio mucho gusto que ese faro sí cambia también con respecto al diseño conceptual, pero creo que habla de la misma atmósfera, y habla también de que esa interpretación sí se siguió toda una línea creativa, pero también se sumó y se agregó, y eso también es otra de la siguiente parte del diseñador de producción o la dirección de arte. Tienes que llegar a sumar al proyecto. Y llegar a sumar no solo es adecuarte a presupuestos ajustados, sino también entender las necesidades reales de la película y el alcance real que puede tener. Me dijeron, hay que construir un fish market, un mercado de pescado fresco californiano de esa época. Pues bueno, serie de investigación en libros, en fotografías, llegamos a esta conclusión. También me da mucho gusto porque creo que, digo, sí, de broma uno me decía, chale, Pipe, vamos a poner esto en la Condesa y va a pegar, ¿no? Me sentí muy ofendido en ese momento, pero ya después lo tomé con filosofía y dije, bueno, pues puede ser que le haya gustado y eso creo que es una buena señal también. Imágenes de la película, ¿no? De los edificios que tuve oportunidad de dibujar, de diseñar, en fin, ¿no? Y una cosa que sí es una responsabilidad es mantener la misma visión, que sigamos toda una línea y técnicamente hay que morirse con la suya, hay que morirse hasta el final. Y sí, por desgracia, años después, con las películas, vemos nuestro trabajo bastante meses o varios años después, uno se da cuenta que se equivocó, pero el proceso es lo que vale, el proceso creativo es lo que creo que vale la pena del cine. Nosotros damos los mundos, damos donde tomamos esas palabras escritas para dar estos espacios. Ahorita, por supuesto, se ve muy vacío porque no están los actores y no está la historia. El gran diseño de producción creo que es invisible. Creo que uno tiene que salir de la película diciendo, no me imagino esa película filmada en otro lugar, o no me imagino esa película filmada en otro mundo, no me la imagino. Y cuando creo que el espectador logra eso, o las personas cuando vemos un filme, los creadores logran eso, me parece que es acertado el diseño de producción. No se trata de embarrarles a todo el mundo en la cara nuestra individualidad, que sin duda es complicado no hacerlo, porque sí da mucho aliento a seguir con nuestro trabajo, pero se trata de cómo integramos a una historia, ¿no? Y
también creo que podemos subrayar muchos temas de la película a través del color, a través de muchas geometrías, a través de, pues vaya, de muchos elementos que los actores tienen en sus manos a veces o los avientan para que se rompan o lo que sea. Pero bueno, hacer cine es sin duda un trabajo colaborativo, ¿no? Y mucho de esto que estamos viendo es que no se trata de dibujar siempre, se trata de ensamblar imágenes, se trata de crear realidades, porque yo creo que también la realidad copia el arte y la realidad también ha copiado mucho el cine. No solo todos los elementos, pues bueno, tecnológicos que ha aportado. Photoshop se inventa porque Terminator necesitaba una manera de retocar cuadro por cuadro. Inventan un software que se llama Photoshop, que posteriormente ya lo venden hasta pirata, ¿no? En los puestos de aquí al lado. Y pues el cine ha hecho que haya llegado muchas de las cosas a nosotros, y sí creo que cambia la manera en que vemos el mundo y viceversa. El cine, por supuesto, creo que nos da todo el vocabulario visual de cómo vamos a entender pues las geometrías, los universos, los mundos, las historias e incluso nuestras vivencias personales. Sí creo que besamos como hemos visto en las películas, sí creo que dormimos y soñamos como hemos visto en las películas, sí creo que bueno, vemos muchas cosas del mundo como lo hemos visto en el cine, y muchos son responsables, los directores de arte, de darnos a entender esas cosas. Y pues bueno, en realidad es más trabajo de ilustraciones, más sets. Esta es una ilustración de un campamento en Filipinas que construimos igual en los estudios Fox. Este es el fotograma real de la película, donde bueno, creo que sí se están logrando elementos. Hicimos un pueblo vaquero para justamente un sueño, y sí, por supuesto que Hollywood nos ha dicho que así son los pueblos vaqueros. Por supuesto que es muy cuestionable, pero en este momento era la imaginación de un niño la que estaba viendo este mundo. Entonces creo que ese niño sí debería tener muchísima referencia visual de lo que veía en los cómics o de lo que ve en otro tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, el director de arte tal cual diseña el concepto visual de la película, la paleta de colores, es factor determinante cuando se escogen las locaciones, diseña los espacios, diseña los props, por supuesto está involucrado en la decoración, pero sobre todo y más importante, mi definición actual de un diseñador de producción, crea una atmósfera y entiende el espíritu de una obra. Pues muchas gracias a todos por esta plática. Muchas gracias, Felipe. Estuvo muy apasionante tu plática. Y vamos a empezar con la serie de preguntas. Claro. A mí particularmente me impactó mucho el faro. Ajá. Porque te enfrentas, al problema atmosférico, al salitre, al viento. Constructivamente, ¿cómo lo hiciste? ¿Y cuánto tiempo duró? Ese faro. Y claro, ¿cómo te llamas? Caridad. Hola, Caridad. Vea, primero que nada, ese faro se construye en aproximadamente 4 semanas. El tiempo vuela en el cine, y más cuando tienes que hacer más o menos alrededor de 40 edificios, 40 fachadas, 50 más o menos, más los interiores, ¿no?, que están hechos en foro. Ese faro tardó 4 semanas exactas de construcción. Yo creo que de dibujo fue 1 semana. Pues porque así es el tiempo del cine, el tiempo es dinero y pues hay que estar apurado. Constructivamente, ¿cómo fue? Lo primero que se hizo fue, ver el alcance a través de los diseños de conceptual que queremos lograr, es decir, hacemos la carta a Santa Claus, de qué es lo máximo que queremos. A través de eso se va limitando o nos va acotando el espacio, ¿no? Es decir, sobre qué superficie vamos a construir. Yo nunca había hecho una cimentación de ese tipo, por supuesto, o sea, nunca la había hecho. Yo no soy arquitecto, entendí lo que era una cadena y lo que era, muchas cosas, que ya sé que para muchos de ustedes puede ser muy, muy fácil y muy obvio, para mí no lo era, pero creo que es la actitud de querer aprender lo que pues te lleva a muchas cosas. Entonces cimentamos sobre esa estructura que vemos es el filtro de los estudios de Rosarito, los cuales chupan el agua de mar, y al chupar el agua de mar pasa por una calefacción, que es eso que estamos viendo.
para poder llevarlo a los foros, ¿no? Que se inunden, y a los estanques que se inundan, como lo vimos en los ejemplos de Ezra de Titanic, de Capitán de Mar y Tierra y de Pearl Harbor, ¿no? Que son filmadas en ese lugar. Entonces, conocimos esa estructura por dentro todo, se hizo una cimentación. Yo nunca había estado a cargo de una cimentación de un proyecto así de grande, que adquiría una cierta responsabilidad, por esto que uno no puede llegar de la nada a poner un faro pegado al mar, ¿no? Porque sí puede llegar a confundir realmente a barcos, más buques que van a San Diego, que estás en un paso directo. Entonces hay que hacer una serie de permisos, serie de explicaciones, porque ese faro sí tenía luz y sí funcionaba perfectamente. Entonces, bueno, se hizo la cimentación, toda la base y la estructura es de acero, tal cual, y se fue forrando con madera. Curiosamente tuve la oportunidad de ir el año pasado a regresar a esos estudios para hacer otro tipo de proyecto, y ese faro seguía de pie, intacto, maravilloso, lo cual me da mucho gusto porque creo que hicimos una metodología buena de construcción, y sí se atacó mucho como diseñador industrial, debo de admitir. ¿Por qué? Porque creo que estamos involucradas las personas de mano ahí. Estamos supervisando la soldadura, estamos supervisando muchas cosas. Y por supuesto, no es un mérito mío, me tocó dirigir ese pequeño proyecto, pero es un arduo equipo de carpinteros, soldadores, albañiles, pintores escénicos y también ilustradores. Y yo nunca dejaré de decir, hay un guionista atrás que se imaginó en su pueblo un faro para que nosotros llegáramos a ese sueño. La industria del cine en México, yo siento que pues tiene problemas en cuestiones económicos, porque bueno, es más atractivo una película en Estados Unidos que a lo mejor una aquí. O sea, ya veo mucha gente mexicana que dicen, ¿hay una película mexicana? No. Entonces, ¿qué tanta oportunidad crees que tengan los cineastas mexicanos de implementar tecnología? Me parece una excelente pregunta y qué bueno que lo tomas. Justo yo en este momento trabajo para una empresa que generamos tecnología para hacer videomapping y para hacer otro tipo de elementos a través de sensores de vivencias para museografías y para sets. Últimamente, por ejemplo, la película Oblivion está videomapeada, no está hecha en postproducción en green screen, y eso también es una cosa de una nueva exploración que se está haciendo. Justo ahorita estoy muy vinculado con eso. Te podrá decir que ahorita las producciones mexicanas sí podrán tener realmente mucho alcance a un tipo de tecnología, sin duda alguna. Y creo que el hecho de que también hoy en día la tecnología es más accesible, hay cámaras ya mucho más, no solo asequibles monetariamente, sino el manejo de software como un Final Cut, puede también hacer edición. Y vaya, cuando hablamos de tecnología para cine, no solo hablamos de cómo se filma, sino también cómo se ve y cómo se vive. También va a cambiar. Y creo que, vaya, cine en 3D, estamos a pocos años de que estén en todas las salas cinematográficas de este país. Yo creo que el cineasta mexicano sin duda tiene mucho alcance en las nuevas tecnologías. Sí, por supuesto, la punta de la tecnología está en otras naciones, pero lo que nos llega yo creo que sí es bastante cercano. Y pues bueno, lo vamos a ver en muchas películas nuevas mexicanas que se están produciendo o que se han producido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo espero que hayan disfrutado y hayan aprendido mucho de estas conferencias. Yo me voy con muchísima información. ¿Tienes preguntas? Yo estoy llena de muchísima... Esa película se llama Little Boy, o bueno, no sé cómo se vaya a salir en español. Es una película que habla sobre la Segunda Guerra Mundial en un pueblo californiano pesquero, en la cual vivían japoneses, y esta situación que, bueno, cómo es que todo el pueblo estadounidense pues empezó a relegar a estos japoneses que trabajaban en el día a día en esos pueblos. Espero que salga pronto. Chaparrito. Bueno, pues yo creo que ha sido muchísima información. Tenemos mucho de qué sacar provecho de estas pláticas de hoy. Sobre todo,
trabajo en equipo, ha sido uno de los temas recurrentes, de que no es solamente lo que está plasmado en los planos, sino lo que vamos a expresar, lo que la gente va a sentir en esos espacios, y toda la pasión con la que nos han platicado nuestros conferencistas creo que es algo que tenemos que retomar y aprovechar para todos los proyectos que hagamos, no importa si sea un stand o lo que sea que vayamos a hacer. Entonces, pues les agradezco mucho que hayan venido. Muchísimas gracias a nuestros panelistas también, y el reconocimiento, por supuesto, también a Felipe Linares. Muchas gracias.